Buenas, buenas. En esta ocasión venimos a exponerle el método de Felenius. Mi grupo está conformado por Diego Rojas y mi persona Oscar Palacios. Para comenzar a hablar del método, primero tenemos que saber de qué trata el método. Entonces, el método de Felenius es conocido también como el método ordinario. También tiene otros nombres como el sueco, el método Dolves, el método UCBR y entre otros. Este método asume superficies de fallas circulares. Divide el área de fallas en tajadas verticales, obtiene la fuerza actuante y resultante para cada tajada y con la sumatoria de los momentos con respecto al centro del círculo, que son producidos por la misma fuerza. Se tiene el factor de seguridad. Bueno, las fuerzas actuantes sobre una dolve son el peso o la fuerza de gravedad, la cual se puede descomponer en una tajante y una normal a la superficie de falla. Tenemos la fuerza resistente de cohesión y fricción que actúan en forma tangente a la superficie de falla. Tenemos la fuerza de presión de tierra y cortante en las paredes entre dolvas no son consideradas por Felenius. Bueno, al realizar la sumatoria de momentos con respecto al centro del círculo, se obtiene la siguiente expresión, donde A es el ángulo del radio circular de la falla con la vertical bajo el centroide en cada tajada, W es el peso total de cada tajada, U es la presión de poros, tenemos la longitud del arco y tenemos los parámetros de resistencia del suelo. Bueno, el método ordinario de Felenius solamente satisface los equilibrios de momento y nos satisface el equilibrio de fuerza. Para el caso, el ángulo será igual a 0. El método ordinario del mismo valor del factor de seguridad que el método del arco circular. Los análisis del método de Felenius son muy sencillos y se pueden realizar con métodos mensuales o en el computador. Debe de tenerse en cuenta que el método ordinario es menos precioso que otros procedimientos y a la precisión disminuye a medida que la presión de poros sea mayor. Algunos autores recomiendan que el método ordinario no se utilice para diseños, sino solamente como una base para referencia. Generalmente, el método ordinario de factores de seguridad es menor que otros métodos. Bueno, aquí les vengo a presentar las fuerzas que actúan sobre una dovela. Ahí podemos ver en la imagen que nos habla del centro de giro y en la otra imagen nos habla de la fuerza resistente y acerca también de la fuerza normal. Bueno, se muestra un talud con una superficie potencial de falla definida con el arco A y B. La masa del suelo se encuentra dentro de esta superficie de rotura y es dividida en varias dovelas. El talud considerado debe ser una sección transversal representativa del talud real, el que será estudiado por cada metro lineal. Esto nos define la imagen que tenemos aquí. Bueno, aquí también nos define la imagen que tenemos que nos dice que las fuerzas que actúan sobre el talud se pueden apreciar en la figura, donde se toma la n elevado como la dovela de ejemplo. Aquí tenemos el esquema de las fuerzas que actúan en la dovela, de acuerdo al método de Feleni. Aquí en la gráfica nos dice que W es la resultante peso dovela, que es la fuerza que actúa. R es la fuerza que actúa como relación al peso de la dovela. Y es la fuerza normal que actúa en cada lado de la dovela. N, que se define como N más 1, nos dice que es la fuerza tangencial que actúa en cada lado de la dovela. T, N y nos habla de que son las fuerzas tangenciales que actúan en cada lado de la dovela también, igualmente Tn más 1. Y el Nr es el componente normal de la relación R, componente tangencial,
de la reacción R, igualmente que TR. Bueno, aquí tenemos el ejercicio este que nos dice que se tiene una sección de 48 pies de profundidad con un talud de 1.5 horizontal contra un vertical. Se muestra en la figura hasta una profundidad de 16 pies. El suelo tiene las siguientes propiedades, que es Y igual a 115 libras sobre pies cúbicos, y nos dice que C es igual a 520 libras sobre pies cuadrados, y el ángulo es de 10. Por debajo de este hay un estrato de 32 pies con las siguientes propiedades. Y es igual a 125 pies cúbicos, C es igual a 700 libras pie cuadrado y el ángulo es de 24. Para la superficie del deslizamiento dada, hay que encontrar la fuerza de seguridad del talud. Ahí nos da la fórmula que nos tocaría en la parte de arriba calcular el momento resistente, que es el que se calcula en el momento resistente, debido a la resistencia al esfuerzo cortante ese que desarrolla en la superficie de deslizamiento de cada dovela, que nos dice que MR es igual a R, y la sumatoria de S por L a L. Para el cálculo del esfuerzo cortante se considera el criterio de falla de Moro de Coulomb, que nos dice que T es igual a S y C más el ángulo por tangente del ángulo. Aquí tenemos el coeficiente de la normal y la longitud de arco, que su aproximación es igual a de n sobre n, que es igual al ángulo. En la parte de abajo de la fórmula se calcula el momento del motor, que es el que se halla debido al peso de cada dovela. Aquí en la parte de abajo debajo de la tabla tenemos que el factor de seguridad es el que se determina con el cociente del momento resistente y el momento del motor, como ya le había mencionado. Y nos dice que la fórmula que se pudo aplicar aquí fue la primera, que nos habla del momento resistente y el momento del motor. Que el momento resistente nos da un valor de 286.025.58, y el momento del motor, debido a la tabla, nos dice que nos da 147.539.06. Se hacen los cálculos y al final nos da 1,93. Listo, gracias.